Continuando con el tema 1.3 que corresponde a la nomenclatura de compuestos aromáticos, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos nombrar a dichos compuestos aromáticos. Entonces, como lo vimos en los alcanos, en los alquenos y en los alquinos, existen dos tipos de nomenclatura. Existe la nomenclatura común y existe la nomenclatura sistemática o de la IUPAC. En el caso de los compuestos aromáticos derivados de benceno, vamos a ver lo siguiente. Primeramente debemos de ver que en el anillo de benceno no sustituido, todas las posiciones son equivalentes. Eso quiere decir que todos los hidrógenos que conforman el hexaciclo pues son exactamente iguales. Y no importa a cuál seleccionemos, va a representar al resto de los 5 hidrógenos que conforman la estructura del anillo aromático. Entonces, no solo va a ser igual cada uno de los hidrógenos, sino también cada uno de los carbonos. El problema empieza a llegar cuando empezamos a llevar a cabo sustitución en dicho anillo aromático. Por ejemplo, en esta especie que vamos a poner un nuevo sustituyente. Entonces, aquí en este momento pues ya los hidrógenos que conforman la estructura pues no van a ser iguales y vamos a ver cómo los podemos clasificar. Aquí en este caso vamos a empezar a numerar. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sin importar qué sentido ustedes decidan darle a la numeración. Sin embargo, pues bueno, de manera general lo que se acostumbra es que llevemos a cabo la numeración de las posiciones en torno a las manecillas del reloj, como giran. Entonces, para este átomo de carbono sería la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces, de esta manera, tenemos las 6 posiciones del átomo del anillo de benceno. Y en este caso, la posición 1 está ocupada por el sustituyente. También podemos, habíamos dicho, llevar a cabo la numeración distinta. Podemos ahora numerar en contra de las manecillas del reloj, teniendo siempre como punto de partida el átomo de carbono sustituido. Eso quiere decir que si vamos en contra de las manecillas del reloj, esta sería la posición 2, esta sería la posición 3, esta sería la 4, esta sería la 5 y esta sería la 6. Entonces, esas serían las posiciones que tendría el átomo el anillo aromático. Veamos ahora, con eso, podemos determinar que el hidrógeno de la posición 2 va a ser igual al hidrógeno de la posición 6 en la numeración en rojo, o el hidrógeno de la posición 6 va a ser exactamente igual al hidrógeno de la posición 2 en la numeración en color violeta. Nos vamos al siguiente hidrógeno. En este caso, el hidrógeno de la posición 5 en violeta va a ser igual al hidrógeno de la posición 3. O, en el caso de la numeración en rojo, el de la posición 5 va a ser igual al de la 3. En este caso, el hidrógeno de la posición 4 pues va a ser diferente al resto. Entonces, podemos decir que el hidrógeno de la posición 2 y 6 son exactamente iguales, pero diferentes a los hidrógenos de la posición 3 y 5. ¿Qué quiere decir? Que los de la 3 y la 5 son iguales entre ellos, pero son diferentes al de la posición 4. Entonces, el ambiente químico en el que van a estar sujetos cada uno de estos hidrógenos va a ser distinto y vamos a ver a qué nos referimos. Aquí acabamos de distinguir 3 tipos de hidrógeno. Tenemos los hidrógenos que forman parte de la estructura. En este caso, estos 2 hidrógenos forman parte de la estructura en las posiciones 2 y 6, que son exactamente las mismas. El de las posiciones 3 y 5 que tenemos aquí
y el de la posición 4. Si nosotros empezamos a clasificar en tipos de hidrógeno, vamos a ver que aquí tenemos los hidrógenos tipo A, los hidrógenos tipo B y el hidrógeno tipo C. Es decir, podemos clasificar este anillo en términos de 3 grupos de hidrógenos que se encuentran presentes en la estructura partiendo de una monosustitución o una sustitución única. Entonces, recapitulando, en una estructura en la que tenemos solo un sustituyente, podemos decir que vamos a tener esta posición que va a ser igual a esta posición. Vamos a tener que la posición 3 va a ser igual a la posición número 5. Y también vamos a ver que la posición 4 pues va a estar solita. Entonces, a esas posiciones las vamos a denominar de la siguiente manera. En la nomenclatura vamos a utilizar que las posiciones 2 y 6 o las que están próximas al sustituyente van a ser las posiciones orto y van a estar descritas por la letra O. Ponemos la orto y la orto prima. Las posiciones que están en 3 y 5, que están señaladas con verde, van a ser las posiciones meta. Tenemos la posición meta y la posición meta prima. Perdón, déjenme cambiar de color, que era verde y seguí utilizando el color café. Entonces tenemos las posiciones meta. Y en el caso de la posición 4, que está solita, va a ser la posición para. Entonces vean que vamos a tener las posiciones orto, o que es igual a orto, las posiciones M, que van a ser las posiciones meta, y la posición P, que va a ser la posición para. Entonces podemos describir las posiciones en números o en letras. En caso de que usemos números, podemos numerar en sentido de las manecillas del reloj, en donde encontremos justamente las 6 posiciones de los vértices que corresponden a átomos de carbono. Es decir, partiendo de la numeración en el carbono que tiene un sustituyente diferente hidrógeno, va a ser el carbono 1. Siguiendo con las manecillas del reloj, tenemos el 2, 3, 4, 5 y 6, y así hasta completar el ciclo. O podemos invertir la numeración en caso de que quieramos ir en contra de las manecillas del reloj. Empezaríamos con la 1 en la posición que sostiene el sustituyente, seguido de la 2 a la izquierda, 3, 4, 5 y 6. Ahora, también podemos usar la nomenclatura de letras, en las que las posiciones 2 y 6 o las que están contiguas al sustituyente se van a determinar posiciones orto, y tenemos dos posiciones orto, la orto y la orto prima. En el caso de la posición meta, son aquellas que se encuentran en la posición 3 y 5, y tenemos meta y meta prima. Y la última posición, que es la más alejada del sustituyente, que es la posición 4, pues tenemos que a él le corresponde la sustitución para. Bueno, muy bien. Ya con esto podemos empezar entonces a estimar cuál va a ser el nombre que van a recibir los compuestos que vamos a estudiar a continuación. Vean, de manera general, si nosotros siguiéramos solo las reglas de la IUPAC, pues se complicaría demasiado la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente especie que podemos numerar como lo habíamos venido haciendo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si nosotros seguimos la nomenclatura de la IUPAC, debemos de ver que es un ciclo de 6 miembros, pero que tiene 3 dobles ligaduras.
Las dobles ligaduras se encuentran en la posición 1, en la posición 3 y en la posición, en la posición 3 y en la posición 5. 1, 3, 5, ciclo, porque se trata de un ciclo de 6 miembros, entonces sería hexa. Son 3 dobles ligaduras, entonces sería trieno. Entonces el nombre de esta especie sería el 135 ciclohexatrieno. Si siguiéramos la nomenclatura de la IUPAC de manera específica. Sin embargo, la IUPAC acepta que este anillo se llame benceno. O sea, todo esto mismo que pusimos aquí, que es el 135 ciclohexatrieno, pues tenga el nombre genérico de benceno. Y entonces lo único que debemos de hacer en el benceno es empezar a ubicar las posiciones. Cabe mencionar que este anillo de benceno pues puede estar rotando de tal manera que ahora vamos a representarlo en una nueva hoja para que quede clara esa situación. Vean, en este caso habíamos determinado la siguiente estructura, en que de manera general tenemos el sustituyente número 1 arriba, pero eso va a ser igual a si empezamos a rotar esta estructura, es decir, que X se encuentre no en este átomo de carbono, sino en el que sigue, y ahora empezamos a numerar de igual manera, donde tenemos el sustituyente como el carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También lo podemos llamar orto, orto prima, meta, meta prima y la posición para. Va a ser exactamente igual. ¿Qué pasa si cambiamos X al siguiente átomo de carbono? Pues va a suceder exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener X en esta posición y entonces empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O también como orto, orto prima, meta, meta prima y la posición para. ¿Qué pasa si tenemos el sustituyente en el siguiente átomo de carbono? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos las posiciones orto, orto prima, meta, meta prima y la posición para. Y así podemos darle la vuelta a X y van a ser exactamente iguales las estructuras. No va a haber diferencias en términos de a quién pongamos como 1 cuando se trata de el anillo de benceno monosustituido. Y entonces, lo que vamos a tener para un anillo de benceno monosustituido es lo siguiente. Vean, lo podemos sustituir por un grupo R, donde R es un grupo alquilo. R es un alquilo. Y vamos a ver cómo o qué tipo de compuestos de manera general podemos empezar a obtener. Por ejemplo, este que tenemos aquí, donde R es un CH3. Lo que vamos a hacer es ponerle metil benceno. Podemos ponerle el 1 al principio, que implica que el grupo metilo está en la posición 1, sin embargo, pues no genera ninguna diferencia, porque solo la posición 1 es la que está sustituida, y podemos entonces pues llamar a esa posición como 1. Podemos sustituir con un grupo etilo, CH2, CH3, y entonces este sería un etil benceno. Podemos usar
no el grupo etilo, sino el grupo isopropilo, CH3, CH3, y entonces tenemos el isopropil benceno. ¿Vale? Entonces vean que podemos empezar a monosustituir el anillo de benceno con grupos alquilo, y entonces lo que vamos a obtener es el anillo alquilbenceno. Y entonces en este caso, como el alquilo es el metilo, se llama metilbenceno. En este caso el alquilo es el etilo, entonces se llama etilbenceno. Y en este caso el alquilo es el grupo isopropilo y se llama isopropilbenceno. Sin embargo, ya cuando nos enfrentemos a este tipo de compuestos en la vida real, pues no es esta la forma en la que se van a conocer, sino se van a conocer si es que tienen un nombre común. En específico, este, por ejemplo, también se llama tolueno. Y es más común que encontremos esta especie como tolueno que como metilbenceno. Entonces, vean, podemos utilizar la nomenclatura de la YUPAC, en la que tenemos que asignar el nombre del radical que está sujeto al anillo de benceno, seguido justamente de la terminación benceno. Sin embargo, podemos utilizar la nomenclatura común, que es muchísimo más usada, y en este caso el metilbenceno también es conocido como tolueno. Y vamos a ver que eso pasa para casi todas las especies. Vamos a empezar con las monosustituidas. En este caso, para las especies monosustituidas, vamos a tener este primer ejemplo que ya habíamos mencionado, pero vamos a repetirlo, que es el metilbenceno. Vamos a poner ambas nomenclaturas, metilbenceno o también llamado tolueno. Vamos a ver la siguiente especie monosustituida, en este caso la especie de benceno que sostiene un grupo OH se llama hidroxibenceno, pero nadie le dice así, todos le decimos fenol. La especie que tiene un grupo amino se llama aminobenceno, pero nadie le dice así, todos le dicen anilina. Entonces vean que van a ser los nombres comunes los que más se van a utilizar para nombrar a estas estructuras. Entonces, en este caso, el metilbenceno es mejor conocido como tolueno, el hidroxibenceno es mejor conocido como fenol y el aminobenceno también es mejor conocido como anilina. Y así podemos ir viendo diferentes anillos aromáticos, de tal manera que vamos a ver que van a tener nombres comunes, como es que se van a conocer. Vamos a seguir viendo especies monosustituidas. Esta, por ejemplo, que ya tiene un grupo carboxilo, se va a llamar ácido benzoico. Benzoico. Vamos a ver qué pasa si tenemos una especie con un grupo formilo-colgante, que es esta. Aquí es un doble enlace. Esta especie, que sería el formilbenceno, se denomina benzaldehído. Seguimos
con la especie que tiene un grupo nitro, se denomina nitrobenceno. La estructura que tiene un grupo ciano se denomina cianobenceno, o mejor conocido en el mercado como benzonitrilo. Seguimos con estos ejemplos de estructuras aromáticas monosustituidas. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el siguiente o la siguiente especie. SO3H. Y este se llama ácido benzensulfónico. Y así como ven, podemos ir dibujando y dibujando y dibujando especies derivadas del anillo de benceno monosustituido, pero que van a preferirse nombrarse en términos de su nomenclatura común. No solo existen las especies monosustituidas, sino también las disustituidas. Vamos a ver algunos ejemplos de especies disustituidas. Aquí les presento, por ejemplo, ay, ya me dio como hipo, es que hace mucho frío. Es la madrugada del día en el que se carga este video, entonces sí está haciendo como frillito. Bueno, vamos a ver. También existen las especies disustituidas. Ejemplo de ello, vamos a ver los derivados de benceno, de tolueno, que sería el CH3, pero que tiene en la posición orto otro CH3. Vamos a ver un análogo de esta especie, que también es un CH3, es decir, derivado del tolueno, pero ahora tiene el siguiente sustituyente en la posición 3. Y vamos a ver aquel que es exactamente el mismo análogo, pero ahora va a tener el sustituyente en la posición 4. Entonces, como habíamos visto la numeración en sentido de las manecillas del reloj, podemos decir que este es el 1,2 dimetilbenceno, 1,3 dimetilbenceno y el 1,4 dimetilbenceno. Sin embargo, nadie los llama así. En este caso, a esta especie se le denomina ortogileno, metagileno. Este es el paragileno. Esa es la forma en la que vamos a encontrar a estas especies. Vamos a ver derivados del anillo aromático de tolueno, pero ahora no van a tener la sustitución de CH3, sino de un OH. Ese es el meta. Perdón, debí empezar con el orto, pero no importa, lo ponemos por acá. CH3OH. Y el para, CH3OH. Entonces tenemos el 1-metil 3-hidroxibenceno, 1-metil 2-hidroxibenceno y el 1-metil 4-hidroxibenceno, pero nadie los conoce así. En el mercado se conocen como metacresol, ortocresol y paracresol. También tenemos las especies en las que tenemos la sustitución en vez de grupos metilo con grupos hidroxi.
Vamos a empezar con el dihidroxibenceno en la posición orto, seguidos de la posición meta y seguido de la posición para. Entonces, vamos a ver que en este caso vamos a tener no las posiciones orto, meta y para con sustituyentes diferentes, sino en este caso pues son sustituyentes iguales. Entonces este ejemplo es muy interesante porque cambia totalmente la nomenclatura de la especie. Vamos a ver cómo es que cambia dicha nomenclatura. Vamos a ver cómo es que podemos nombrar estos compuestos. El 1,2 dihidroxibenceno se va a llamar catecol. El 1,3 dihidroxibenceno se va a llamar resorcinol. Y el 1,4 se va a llamar paraquinona. Entonces vean que aquí pues no se parecen en nada los nombres respecto a las estructuras, a pesar de que son estructuras muy semejantes, que solo varían en las posiciones que ocupan los hidroxi en el anillo aromático. Vamos a tener estructuras con nombres diferentes, en este caso el catecol, el resorcinol y la paraquinona. Entonces, eso mismo va a suceder con otras especies. Vamos a ver, disustituidas. En este caso vamos a hablar ahora de los diácidos carboxílicos en anillos aromáticos. Por ejemplo, tenemos esta especie en la que tenemos el ácido carboxílico en posiciones vecinales. Vamos a ver que podemos tener el ácido carboxílico en las posiciones meta o las posiciones 1, 3. Y vamos a ver que también podemos tener este diácido carboxílico en las posiciones para. Cabe resaltar que el grupo COOH es el grupo ácido carboxílico y también podemos representarlo de la siguiente manera: doble enlace OH, y ese es el grupo ácido carboxílico. Entonces, vamos a ver cómo se llaman estas especies, que en esencia solo varían en las posiciones que ocupan dentro del anillo los grupos carboxilo. En este caso, este se llama ácido ftálico. Este se llama ácido isoftálico. Este se llama ácido tereftálico. Y este pues justo es el ácido con el que se prepara el polietilentereftalato, que es el polímero más utilizado en la preparación de botellas, sobre todo botellas de agua, todo lo que se hace con PET. Es justamente este ácido el que se utiliza. Entonces vean, lo que tenemos en esta imagen es lo siguiente: vamos a poder nombrar especies disustituidas en posiciones orto, meta y para, pero no necesariamente van a llevar esos prefijos orto, meta y para dentro de su nomenclatura.
En este caso, pues bueno, estas especies, la especie 1,2-dicarboxi sería el ácido ftálico, la 1,3-dicarboxi sería el ácido isoftálico y la 1,4-dicarboxi sería el ácido tereftálico. Y así podemos ir viendo estructuras monosustituidas, disustituidas. Podemos ver también incluso que los anillos aromáticos no solo existen de manera en la que solo tenemos un anillo, también existen anillos fusionados. Por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos un anillo y podemos fusionarle otro anillo aromático. Entonces a esta especie se le llama naftaleno. Naftaleno. También podemos no solo unir dos anillos, sino tres. Entonces podemos hacer esto. Esto que tenemos aquí enfrente, en el que fusionamos tres anillos. Y entonces ahora tenemos el antraceno. Podemos hacerlo de manera escalonada, de tal manera que tengamos la siguiente especie. Ahora no está lineal, sino escalonada. Y a esta especie se le denomina fenantreno. Bueno, también vamos a ver que no solo existen especies aromáticas de átomos de carbono, también existen especies heteroaromáticas. Cuando nos referimos al prefijo hetero, significa que vamos a utilizar otros átomos diferentes al carbono. Estos heteroátomos pueden ser nitrógeno, oxígeno, puede ser fósforo, puede ser boro, átomos diferentes al carbono. Entonces vamos a empezar con un anillo de 5 miembros en el que vamos a tener una especie oxigenada, en la que el sexteto aromático lo van a conformar los dos dobles enlaces más un par de electrones de los dos que tiene esta especie, y a esta especie se le denomina furano. Vamos a ver que también vamos a tener el análogo pero nitrogenado, que tiene sus dos electrones aquí colgando, y a esta especie se le denomina pirrol. Vamos a ver que existe análogos de este tipo, pero ahora azufrados, en las que el sexteto aromático lo conforma uno de los pares de electrones del azufre, y a este se le llama tiofeno, que también son anillos aromáticos, el furano, pirrol y tiofeno, que son los anillos de 5. Tenemos anillos parecidos al benceno, pero en el que uno de los carbonos ha sido sustituido completamente por un nitrógeno. A este anillo se le denomina piridina. Tenemos anillos fusionados, en las que tenemos el anillo de benceno, como lo conocemos, fusionado a un anillo de furano, y esta especie se llama benzofurano. Benzofurano. Seguimos con estos anillos fusionados. Tenemos estos otros, en los que ahora tenemos el anillo normal de benceno, pero está fusionado a un pirrol. Y este se debería de llamar benzopirrol, pero no se llama así, se llama indol. Tenemos el anillo aromático de benceno fusionado ahora a un tiofeno y se denomina benzotiofeno. Tenemos el anillo aromático de benceno, pero ahora fusionado a una piridina.
y a este se llama isoquinolina. También vamos a tener anillos aromáticos de benceno polisustituidos. Por ejemplo, este, en el que en la posición 1 se encuentra un metilo, en la posición 2 se encuentra un grupo nitro, en la posición 4 se encuentra otro grupo nitro, en la posición 6 se encuentra otro grupo nitro, y a esta especie se le denomina trinitro tolueno, porque si vemos aquí podemos encontrar justamente la esencia del tolueno. Aquí está, este sería el tolueno, y en las posiciones 2, 4 y 6 se encuentra el grupo nitro. Entonces eso da el 2,4,6 trinitrotolueno, también conocido como TNT. Vamos a ver que si en vez del grupo nitro tenemos, en vez del grupo metilo, tenemos el grupo hidroxi, OH, NO2, 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 tenemos la esencia del fenol, entonces sería el trinitrofenol, el 2,4,6 trinitrofenol, pero no se conoce así, se conoce como ácido pícrico. Vamos a ver que existen otras estructuras también polisustituidas. Vamos a ver una disustituida en este caso, que también es muy común. Esta que tenemos aquí, esta especie es muy conocida y comercialmente utilizada, que se llama paracetamol. Y veamos a qué debe su nombre. Para que los sustituyentes están en la posición para. Aceta, que acetam, básicamente acetam, este es el grupo acetamida. Este que tenemos acá arriba sería el grupo acetamida. Entonces tenemos paracetamol, que es el fenol. Entonces el nombre de esta especie sería paracetamol, que refiere a la posición para de los sustituyentes, acetam, que es la acetamida, y ol del fenol, y eso le da el nombre del paracetamol. Tenemos esta otra especie que sería O, así, y sería así, OH. Entonces tenemos esta especie que se llama ácido acetil salicílico. Entonces este sería el ácido acetil salicílico, o también conocido como aspirina. Entonces podemos ver que de manera general el anillo aromático puede ser nombrado en términos de la IUPAC a partir de sus posiciones o las posiciones que ocupen cada uno de los sustituyentes dentro del anillo. Sin embargo, esto se complica conforme se van complicando las estructuras de las especies, por lo cual se prefiere utilizar la nomenclatura común. Ahora, como ustedes pueden ver, para la nomenclatura común no existen reglas. Lo único que existe es la necesidad de aprenderse los nombres y las estructuras tal cual. Se deben de aprender ustedes cuál es el nombre común y cuál es la estructura a la que se refiere. De tal manera que cuando nosotros mencionemos el indol, sepamos que se refiere a un anillo de benceno fusionado a un anillo de pirrol. En este caso, o cuando veamos un anillo de benceno fusionado a un anillo de pirrol, sepamos que se llama indol. Esa sería la única forma que tenemos nosotros para poder utilizar la nomenclatura en química orgánica referente a los compuestos aromáticos. Entonces tenemos compuestos monosustituidos, disustituidos, trisustituidos, polisustituidos, anillos totalmente de carbono, anillos heteroaromáticos
y tenemos anillos normales o anillos fusionados, de tal manera que la gama de compuestos aromáticos pues es muy amplia. Bueno, pues hasta aquí dejamos este video.